¿qué tal? Yo soy el doctor Luis Eduardo Sancho Salazar y soy orotinense, mejor conocido como Luispa, aquí en nuestro terruño Orotina. Luis, cuéntenos un poco sobre su infancia. Puedo decir que mi infancia fue una infancia bonita dentro de todas las limitaciones, pero me acuerdo perfectamente que mi lugar preferido era la plaza de deportes, donde aún hoy en día tengo el aroma del zacate recién cortado esperando las primeras mejengas de la tarde. Y aunado a eso llegó la escuela primaria, que es una de mis partes favoritas de esta biografía. Mis maestras fueron las hermanas Villegas, doña Vilma y doña Nelsi. Ya más adelante, en quinto y sexto, hubieron otras maestras, pero igual a todas se les recuerda con mucho cariño. Pasa muy rápido, pero es la mejor etapa de cada persona. La etapa del colegio, bueno, 1.000.000 de historias. Creo que no alcanzaría la sesión esta para tener un mapa de lo que es, pero cada uno de nosotros, los que pasamos por el colegio Ricardo Castro Ver, tiene muchos recuerdos de esa maravillosa etapa. Yo era de los que tachaban de verde. El verde era el tipo que estudiaba y salía bien en los exámenes, y entonces, como yo era buena gente, se aprovechaban de mí, pero en el buen sentido de la palabra. Me acuerdo lo que es estar a las 3 de la mañana bien dormido y que lleguen los compañeros de colegio a despertarlo a uno, porque al otro día había examen y estaban todo el mundo prácticamente quedado. Entonces agarrábamos una pizarra con varios compañeros de acá y nos íbamos, ya sea aquí al parque, a este parque donde estamos hoy, o a la urbanización Tres Marías. En aquel entonces no había nada, habían como 3 casas, y nos dedicábamos a hacer un centro de inglés, por ejemplo, un centro de estudios sociales. Para las matemáticas ya habían otras personas, ahí no me metía yo era más de biología, estudios sociales, inglés, etc. El colegio, con todas sus pros y sus contras, tiempos muy duros en la parte económica, tiempos hermosos en la parte de ese desarrollo de la persona, del adolescente, hasta convertirse ya prácticamente en un adulto. Los primeros amoríos, las primeras noviecillas, las primeras experiencias que atesoro con mucho cariño, y siempre, nunca se me va a olvidar. Como les digo, se necesitarían como 7 horas de rodaje continuo para abarcar todas esas. Sin embargo, ahí quedo a disposición para cuando alguien tenga interés en saber un poco más. Ahora, antes de cruzar la brecha de colegio a lo que ya usted lo iluminó y se dedicó, ese trance en el pueblo que lo llevó por la música. ¿Cómo no? La música, parte indispensable de mi vida. Es mágico, es mágico. La música siempre la ha tenido conjunta, de alguna manera, en un engranaje con algo místico y algo muy hermoso, muy hermoso. Desde pequeño me gustó la música, siempre en el barrio, ahí por el barrio de la plaza, con los chiquillos de la plaza. Teníamos una caja, una tina grande, unos platillos, y yo con un pito de esos que venían en los jabones, que era un barquito con tres chimeneas. Hacíamos música, y lo que estaba de moda en ese tiempo era los merenguillos esos, ¿verdad? Entonces teníamos ritmo. Ya más adelante, obviamente, en la época de colegio, pues era parte de la banda. Una vez admirando a mis compañeros, no era parte yo de la banda, yo más bien era abanderado y era alumno de honor, y andaba como con 4 cintas aquí por todo lado. Y escucho a los compañeros de la banda ensayando en el gimnasio, y me voy a ver, y cuando están guardando los instrumentos, veo en el puro fondo un aparato mágico. Era
era una lira, la lira que tenía años de estar botada ahí porque no había quien. Y entonces le pregunto al director de la banda, en ese momento era Carlitos Alpizar, y le pregunto que si la puedo tocar. Y dice, sí. Entonces llego yo y le saqué unas melodías y dice Carlitos, aquí está lo que necesitamos. Entonces, desde ese entonces teníamos una banda de percusión con una lira, y tal vez uno de los primeros liristas acá en esta región, pues nadie Sí, había, una vez, antes habían habido, hubieron, en mi memoria están Sergio Molina con la lira, está Maximiliano, el profe de música del colegio, y un par de muchachos más. Sin embargo, con esa lira fuimos de gira a Guanacaste, fuimos de gira a los lugares circunvecinos y todo, y uno se sentía la mamá de Tarzán. Sin embargo, esa no era la última etapa. La lira me abrió el camino para estar en una banda de colegio. Más adelante me interesó mucho el saxofón, y bueno, había que saber un poquito ya de música, estar más avanzado. Entonces fui parte de los alumnos del finado Maximiliano Brenes, el famoso Marzo. Entonces ahí con un poquito de música y un poquito de esfuerzo y de empeño, pues logramos arrimarnos un poco más a ese mundo de la música. Después me llamó mucho la atención un órgano hermoso que habían comprado en la iglesia. Nos encontramos con otros muchachos. De hecho, tuvimos un grupo musical en la iglesia católica, los cuales todos siguieron el mundo de la música, el famoso Bernie Molina, el famoso Marciano Molina, el famoso Chemita, etc. En algún momento formé parte también de ese grupo. Más adelante, bueno, la música, un arte, una pasión, más que un arte, una pasión. Y formé parte de algunos de los grupos musicales de la zona y en el Caribe, antes de irme a estudiar lo que siempre había soñado. Ok, Luis, ahora sí, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué la medicina, y cómo usted se fue buscando sus nuevos horizontes y con qué facilidades se fue, cuánto le costó, qué vivió allá? Sí, para nadie es un secreto que la medicina en este país es una profesión bastante cara para el estudio, aunque sea en la universidad. Yo había calificado, sin embargo, los que estaban más abajo en la escala económica fueron los que salieron más favorecidos. A ellos sí se les otorgó un campo para estudiar lo que era mi segunda pasión, que es la medicina. Desde pequeño, mi abuelita me vestía con batas blancas, con gabachitas blancas. Ah, usted va a ser doctorcito, mi hijito. Bueno, eso es una cosa que uno no le pone mucha atención en ese momento, pero después, conforme va creciendo el individuo, va madurando y va adquiriendo la conciencia de quién es y lo que quiere ser, se fue convirtiendo más que en una pasión, en una necesidad imperiosa. Y por las dificultades del caso me vi obligado a pulsearla, como se dice coloquialmente, a ver dónde estaba ese hueco en el mercado para ver cómo hacía yo. Bueno, en este país, bendecidamente, siempre han habido algunas oportunidades. El ser costarricense tiene muchas oportunidades afuera para recibir becas, y en una de esas ocasiones, pues me agarré con todos los dedos de la mano de esa oportunidad. Y no fue fácil. El pasaje costaba $700 en aquel entonces. Acuérdense que era el año 1987. Y $700 eran $700. Entonces, tuve que trabajar, trabajé a gusto propio en una compañía de construcción de acá que estaban construyendo la ruta, parte de la ruta 27, parte de la ruta Jacó. En aquel entonces se llamaba Feluco, y era ayudante de niveladora. Pasé ratos amargos porque yo no era una persona que estaba acostumbrada a trabajar fuerte. Sin embargo, pude en ese tiempo, en esos 3 meses,
ahorrar lo suficiente para comprar el pasaje. El pasaje estaba listo, sin embargo, también hacían falta para los otros menesteres del viaje. Por más que quise y que añoré y que pedí prestado y que mi familia se involucró en eso, pues logré ahorrar la módica cantidad de $100 en ese entonces, porque la maratón, la Teletón era para el pasaje, pero lo que llevaba yo en la bolsa cuando me fui fue una maleta pequeña que me cupo perfectamente en la maleta de cabina del avión. Ahí llevaba todos mis menesteres y llevaba $100 en la bolsa en ese momento. Y de ese entonces empezó una larga lucha por conseguir ese ansiado diploma, el diploma de médico general. Más adelante ya estudié, hice una aprobación de pediatría, una especialidad de pediatría, y trabajé por allá. Quise también involucrarme con Médicos Sin Fronteras en otras latitudes. ¿Qué es que también Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras es una organización altruista, sin fines de lucro, que se dedica a prestar la ayuda médica en las regiones de crisis en el mundo entero. Sí, y hay que tener la convicción necesaria, porque usted firma, pero no sabe si usted va, pero no sabe si va a volver. Hay Médicos Sin Fronteras en Irak, en los conflictos de guerra, en las regiones del mundo donde azota la hambruna, donde las medidas sanitarias son muy bajas, etc. Regiones del mundo en crisis de salud. Ahí es donde altruísticamente se manifiestan los Médicos Sin Fronteras. Una fuerte anécdota que haya vivido. Bien, estaba el conflicto en lo que era la Federación Yugoslava, cuestiones netamente políticas y esa tontera del ser humano en creer en la supremacía de las religiones y la supremacía de las razas, etcétera, condujo a un nacionalismo extremo guiado por Radovan Karadzic, quien se convirtió en el Hitler moderno de Yugoslavia. Hubieron matanzas tremendas étnicas, porque Yugoslavia es una nación, era en aquel entonces una nación pegada artificialmente. Sin embargo, existían muchas etnias y el grueso del asunto era que estaban los cristianos y los musulmanes bosnios, los musulmanes de Herzegovina, los musulmanes de la parte de más para acá, de Dalmacia, etc. Como la Unión Soviética perdió toda su influencia en esos países, ellos dijeron, ahora es la hora. Pero se fueron en una carreta nacionalista. Lo que hicieron fue una matanza tremenda, una guerra de hermano contra hermano. Yo escuchaba historias que se le paraban los pelos a uno, historias donde un primo, por quedarse, que vivía a la par del otro primo, uno era bosnio cristiano, el otro era bosnio musulmán, por quedarse con la casa del otro lo acusó y él mismo llegó y lo mató en la noche, así, delante de toda la familia. Pero era un estado de guerra, con todo lo que eso pertenece, la guerra, los tanques, los aviones, las ametralladoras, los ejércitos, la muerte. Cuando llegamos de noche, al día siguiente nos llevan al campo para prestar una labor de ir viendo los heridos que iban quedando fuera de la línea de batalla. Obviamente, yo no estuve en línea, que me volaban las balas por acá y por allá. En esa ocasión me topo con un contingente de tanques y trailetas y tanquetas serbios. Y nosotros bien identificados como Médicos Sin Fronteras, pero yo andaba con una cámara como es esta también, con el estetoscopio y eso. Y me dice el soldado, ¿qué es lo que tiene ahí? Háblele en el idioma. Puede haber. Dobry dzień, pekni. Čo te mate tanto v tejto fotoaparate? Allá, fotografíe. Y ni para qué lo dije, ¿verdad? Porque eso
Eso es obvio, que una cámara o lo que va a tener, me pregunta que qué es lo que tiene en ese aparato, y yo le digo que son fotos, obviamente. Y él pensó que le estaba hiriendo su inteligencia, entonces me agarró la cámara, me la estrelló contra el pavimento, me sacó el rollo de fotografías, porque eran rollos, ¿verdad? Me sacó el rollo de fotografías y me lo hizo zapateado. Ahí yo sentí en carne propia lo que es el despotismo de la guerra y la brutalidad de la guerra, obviamente. Las cosas más crudas estuvieron en el campo, donde atendíamos, donde yo estaba aunado a un contingente de tres cirujanos, en donde lo que hacíamos todo el día era amputar piernas y brazos y todo eso, solo amputaciones, porque la otra tienda era para curaciones de otro tipo, la otra tienda era para otra cuestión, había una tienda para las mamás con chiquitos, un cuadro desgarrador que nunca quiero volver a acordarme. De hecho, a veces en las noches yo me levanto, no me levanto, me despierto porque quiero despertarme, estoy soñando algo horrible y no puedo despertarme. Sin embargo, a través de todos estos años, a más de 30 años ya he venido superando esa fase. Esos son traumas de guerra, por suerte en mi caso de baja índole. Ahora no me imagino lo que sufren los soldados en una guerra, que han sido heridos, a que han tenido que hacer un acto atroz como es matar a otra persona. Eso por ahí. Estuve también en una misión en Venezuela y en Brasil. En Venezuela, cuando todavía se podía ir, y nos llamaron porque había un brote demasiado fuerte de malaria, un brote de situaciones de salud en la cuenca del río Orinoco, y fuimos hasta ahí. Ese era un campo, y el otro campo era en las montañas Tepuis. Los Tepuis son esas montañas altas como con la punta cortada arriba, como con una meseta arriba, y esas se llaman los Tepuis. Estuvimos en una región que se llama Chimanta Tepuy, donde prácticamente uno se sentía como, de verdad, es un poco peyorativo comparar esa situación, pero se sentía uno como, se sentía muy bien, para no hacer recuerdo a los colonos españoles cuando llegaba, pero sí, nos trataron muy bien. Teníamos personas de los mismos indígenas que eran guías y que nos decían cómo teníamos que comportarnos. Nos decían, no les tienda la mano al cacique en señal de un saludo occidental, ¿verdad? Porque ya le pasó eso a un misionero adventista, que llegó, le extendió la mano, traía una Biblia abajo, y el cacique le tomó como un acto de absoluto irrespeto. Entonces agarró el machete y dijo, quíteme eso de aquí, y le cortó la mano. Porque ellos han sido también terapiados, aunque usted no lo crea, por las cuestiones de la dominación blanca. Además ahí hay mucha persona que se dedica a la extracción de oro. Y los oreros de la cuenca del Orinoco son malas personas, malas personas. Entonces ellos, hasta que el guía no llegue y les hable en su lengua, que estas personas vienen a ayudarlos, entonces no dan permiso para que entren a la comunidad de eso. Es muy orgulloso de haber participado en esas actividades, porque te convierten en una persona cada vez cada vez mejor persona, uno evoluciona. Yo me encuentro en plena evolución, sigo trabajando ahora aquí en Costa Rica. ¿Cuándo Luis Eduardo Sánchez decide regresar a su tierra? Eso fue por ahí de los años 2006, 2008, ahí cuando ya cansado estaba trabajando yo en una ciudad muy fría que se llama Malmö, en Suecia, y en ese entonces mi mamá y mi hermana enfermaron de enfermedades graves. Entonces, al ser tanto los años de estar fuera, tomé una decisión, me voy, me hace falta el calor, me hace falta el trópico, me hace falta mi familia, y es buena época ya para
retomar nuevos proyectos, porque estaba en una muy buena zona de confort, ahí, aunque era frío, temperaturas bajo 10, 15 grados, pero realmente ya había tenido suficiente, ya fueron 14 años en Europa, ya vi lo que tenía que ver, me hice médico con mucho esfuerzo, no crean que fue fácil, con mucho esfuerzo, me acuerdo siempre, se lo diré a cualquiera, que con $100 en la bolsa se puede lograr mucho si usted quiere. Por eso yo le digo, como a manera de mensaje, de conclusión de este conversatorio, de esta linda mañana aquí en el Parque de Orotina, en donde recorrí infinidad de veces cada rincón, que no hay metas imposibles, simplemente es querer. Mucha gente a veces me dicen, mis pacientes, es que mira, que yo soy pobre, yo no puedo, ¿qué más pobre que yo para tener la primera bola de fútbol vendí los mangos del mangapapa, del palo de mangapapa que estaba al fondo del patio cuando yo tenía 8 años, y así como estaba, sin permiso de nadie, me fui para donde el finado Macho Burro, le compré 20 centavos de bolsas de papel y lavé las mangas y me fui para el tren con un canasto de mi tío abuelo. Y como me fue bien, entonces volví por más y por más. Era el 17 de diciembre, no tenía yo ni un 5, mis papás estaban trabajando en otro lugar a brazo partido, y me hice, en ese momento me acuerdo bien, era como 23 colones con 50 céntimos, algo así. Era un platal, me compré una bola de fútbol y el 24 de diciembre yo estaba en la plaza jugando con una bola de fútbol, me acuerdo de la marca, una bola de fútbol marca Osiris. Esa bola, desgraciadamente, después de ese verano, de ese glorioso verano, terminó en los picos, ahí detrás del marco sur de la Plaza de Deportes. Ese era el destino de todas las bolas, pero ya eso pasó. Me divertí bastante, jugué bastante y creo que hice en ese verano muchos amigos, no solo por ser el dueño de la bola, sino también porque yo me caracterizaba por ser bastante amigo de todos mis amigos, valga la redundancia. Hasta el día de hoy, y eso va para ustedes también. Aquí voy a estar como siempre, ayudándoles. Mi contacto lo tiene Marciano Molina, cualquier cosa, sin ningún recargo para mi querido pueblo de Orotina, en situaciones de salud sobre todo. En eso me la paso siempre que vengo por acá, cada 15 días, ayudando a mis coterráneos. Suscríbete al canal y recuerda activar la campanita.